Abraham se casó con Rebeca a sus 40 años de edad. Y ya tenía casi 60 años de edad y no tenían hijos. Entonces él oró a Jehová por la esterilidad de su mujer y Jehová aceptó su súplica y Rebeca quedó embarazada de 2 gemelos. Pero ella sentía que sus hijos luchaban en su vientre. Y hablando con Dios, él le contesta: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y nació primero Saúl o Edom, que era bien rojo, con mucho pelo. Al crecer fue un cazador y fue muy amado por su padre Isaac. Sus descendientes fueron llamados edomitas porque eran rojos. Como había nacido primero, era primogénito, tenía derechos especiales, como heredar la doble parte de los bienes de su padre, ejercer autoridad sobre la casa de su padre, representar su apellido y lo más importante, heredaba las grandes promesas que Dios había hecho a su padre Isaac. Pero él menospreciaba todo eso, no le dio valor a su primogenitura. El otro hermano era Jacob. Salió del vientre de su madre agarrado de su mano al calcañar del pie de Saúl. Fue un varón quieto que habitaba en tiendas, no salía mucho y fue muy amado por su madre. Un día él estaba cocinando un guisado o un potaje y llega su hermano Saúl del campo muy cansado y le dijo que le diera de ese guiso. Y Jacob le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Saúl dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jacob le dijo: júramelo. Y él juró y vendió por un plato de guiso de lentejas su primogenitura. La historia de Saúl debe despertarnos y ponernos en guardia por su enseñanza. En la Biblia no dice que Saúl fue malvado, que robase o que mintiese. Podría pasar por lo que conocemos como un hombre bueno que se dedica a lo suyo y no le hace daño a nadie. En cambio, Jacob fue mucho más cuestionable que él, engañando a su padre. La Biblia lo relata. El problema de Saúl fue su falta de aprecio por lo que Dios le había dado, su primogenitura. Implicaba nada menos que el privilegio de ser el progenitor y de formar parte de la genealogía que resultaría el Mesías, al Cristo. Cuando él dice: me estoy muriendo, ¿hubiese muerto de hambre en ese instante si no comía? Claro que no. Lo que pasó fue que se dejó dominar por su apetito, por los impulsos de la carne, por su necesidad inmediata, su decisión precipitada. En ese momento Saúl no fue paciente. Él podría haber esperado y haber comido más tarde, pero no fue así. Él se dio a la necesidad inmediata. Él cambió bendiciones venideras por un placer momentario. Las consecuencias no le afectaron en ese momento, pero su descendencia se transformó en enemigos de Israel, en burladores de su pueblo hermano. Un potaje de lentejas en nuestras vidas es ceder los impulsos de la carne, es ceder al apetito por las cosas de este mundo. Debemos cuidar nuestro apetito, porque tendremos consecuencias que nos alejarán del verdadero camino y verdad. El Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que nos dio vida a nuestro corazón.
salvación por un plato de lentejas. Dios la bendiga.